Mi abuelo me encontró durmiendo en el coche y dijo, hijo, ¿qué pasó con la casa que te di? ¿No te gustó? Mi madre respondió, se la quitamos y se la dimos a su hermana, ella tiene una familia y se la merece más. Mi abuelo sacó su teléfono y empezó a gritar. Hola Reddit, así que mi familia literalmente robó la casa que mi abuelo me dio, me echó y me dejó durmiendo en mi coche durante 5 meses, luego el abuelo apareció sin avisar y los destruyó por completo. Abróchense el cinturón porque esto se pone salvaje, mi nombre es Tyler, tengo 22 años y siempre he sido el tipo de persona que mantiene la cabeza baja y evita el drama, no soy la voz más fuerte de la habitación, ni el que inicia peleas o exige atención, solo tranquilo y respetuoso, él. Tipo de persona que prefiere ceder antes que discutir, y ese rasgo exacto de mi personalidad fue lo que mi familia usó para arruinar mi vida por completo. Al crecer yo era básicamente invisible en mi propia casa, el tipo de niño que podía desaparecer durante horas y nadie lo notaba ni le importaba, llegaba de la escuela y mis padres ni siquiera levantaban la vista de lo que estuvieran haciendo, mientras tanto, si mi hermana entraba por la puerta era como si hubiera llegado el presidente, todos. Dejaban todo para escuchar sobre su día, sus problemas, sus tonterías triviales que de alguna manera siempre tenían prioridad sobre todo lo demás. Tengo una hermana mayor, Vanessa, que tiene 28 años. Desde que puedo recordar ella ha sido la niña dorada de nuestra familia. Mis padres, James y Linda, ambos en sus primeros 50 años, la han tratado como si fuera la segunda venida. Todo en nuestra casa giraba alrededor de Vanessa, sus necesidades, sus problemas, sus deseos, su drama. Siempre era Vanessa esto, Vanessa aquello. Tenemos que ayudar a Vanessa, mientras tanto yo solo era ruido de fondo, el favoritismo ni siquiera era sutil, era ese tipo de trato preferencial tan descarado que haría que un guionista de comedia dijera bájenle un poco, nadie va a creer esto, pero era mi realidad todos y cada uno de los días. Hablo de cosas que suenan inventadas, pero lo juro por todo que es verdad. Déjenme pintarles un cuadro de lo mal que era, cuando Vanessa estaba en la secundaria. Recibió un coche completamente nuevo por su cumpleaños número 16, no un Honda usado o algo práctico, un coche nuevo con el moño encima y todo el paquete completo. Mis padres le hicieron una fiesta enorme. Invitaron a todos los que conocíamos y lo convirtieron en una celebración masiva. Cuando yo cumplí 16 me dieron una tarjeta con $50 dentro y una charla sobre la responsabilidad, sin fiesta, sin celebración, solo otro día normal en el que se esperaba que estuviera. Agradecido por el mínimo indispensable, cuando Vanessa quiso ir a la universidad mis padres pagaron todo, matrícula, alojamiento, planes de comida, dinero para gastos, una laptop nueva, todo. Ella abandonó después de 2 años porque no lo estaba sintiendo, y ellos simplemente lo dejaron pasar como si quemar $20,000 no fuera gran cosa. Le dijeron que ya encontraría su camino y que no se preocupara. Cuando yo pregunté por ayuda para la universidad me dijeron que debería buscar becas o préstamos estudiantiles porque eres lo suficientemente inteligente para resolverlo. Traducción, ya gastamos nuestro presupuesto educativo en tu hermana y no queda nada para ti. Terminé yendo a un colegio comunitario a tiempo parcial mientras trabajaba a tiempo completo solo para poder pagarlo. Me tomó 5 años terminar mi título asociado porque solo podía tomar 1 o 2 clases por semestre. Mis padres no fueron a mi graduación, dijeron que tenían otros planes ese día. Más tarde supe que habían ido a una feria regional con Vanessa para ayudarla a ver alquileres de puestos de artesanía para una idea de negocio que nunca llevó a cabo. Los dobles estándares iban mucho más allá de la educación y los regalos. Vanessa pedía prestado el coche de mis padres y lo devolvía con el tanque vacío y nuevos golpes. Ellos simplemente se reían y lo llenaban otra vez ellos mismos. Yo pedí el coche una vez para una entrevista de trabajo y lo devolví con un cuarto de tanque en lugar de la mitad y recibí una charla de 20 minutos sobre respeto y responsabilidad. Reglas diferentes para hijos diferentes basadas puramente en a quien querían más. Vanessa se casó con un tipo llamado Brandon cuando tenía 22 años. Nunca me gustó desde el primer día. Había algo en el que gritaba falta de fiabilidad. Resultó que mi instinto tenía razón porque ninguno de los dos trabajaba de verdad. Brandon solo hacía trabajos ocasionales al azar cuando le daba la gana, nada estable ni constante. Trabajaba en un almacén durante 3 semanas y luego renunciaba porque le dolía la espalda, hacía viajes compartidos durante 1 mes y luego paraba porque la gasolina era cara. Ayudaba a alguien a mudarse por $50 y luego desaparecía durante otro mes, completamente poco fiable y sin motivación. Vanessa no trabajaba en absoluto, su excusa siempre era que tenía que cuidar de sus 2 hijos, Sophie, que tiene 5 años, y Noah, que tiene 3. Ahora bien, entiendo que el cuidado infantil es caro y que ser madre o padre que se queda en casa es un trabajo legítimo, pero aquí está el asunto. Vanessa en realidad no hacía ninguna de las 2 cosas. Dejaba a los niños con mi madre la mitad del tiempo para poder ir de compras o quedar con amigas para almorzar. Los niños básicamente se criaban solos frente al televisor mientras ella se desplazaba por las redes sociales quejándose de lo dura que era su vida, y Brandon, cuando no estaba haciendo sus trabajos ocasionales, estaba jugando videojuegos en ropa interior o saliendo con sus amigos. Estas 2 personas tuvieron hijos que no podían permitirse y simplemente esperaban que todos los demás cargaran con la responsabilidad. Cero planificación, cero responsabilidad, solo viviendo el momento y asumiendo que alguien siempre los rescataría.
y cómo sobrevivían, simple, vivían completamente del dinero mensual que mi abuelo materno, George, les enviaba, más las migajas que yo podía aportar cuando me sobraba un poco. Estamos hablando de dos adultos jóvenes y sanos en sus veintes que eligieron no trabajar porque el dinero gratis seguía llegando, y mis padres facilitaron cada parte de eso. Mi abuelo tiene 74 años. Ha sido viudo durante unos 10 años y es un exitoso empresario jubilado que vive a unas 3 horas de distancia en otra ciudad. El hombre construyó su riqueza desde la nada y tiene esa ética de trabajo a la antigua, sin ninguna tolerancia hacia la pereza. La cosa con el abuelo es que siempre fue mi persona favorita en la familia y, al parecer, yo también era su favorito, no porque le hiciera la pelota o lo manipulara por dinero, sino porque siempre decía que yo era el único en la familia con algo de sentido común y verdadera humildad, mientras que mis padres y mi hermana lo veían como una máquina expendedora de dinero. Yo sí pasaba tiempo con él, escuchaba sus historias, aprendía de él. Trabajaba como asistente administrativo en una pequeña empresa, ganando alrededor de $800 al mes. No estaba nadando en dinero, pero era un trabajo honesto y me sentía orgulloso de ello. El trabajo era aburridísimo: archivar documentos, contestar teléfonos, programar citas, entrada básica de datos, nada glamuroso, pero llegaba a tiempo todos los días. Hacía mi trabajo correctamente y nunca faltaba salvo que estuviera realmente muriéndome. Ese tipo de fiabilidad significaba algo para mí, incluso si nadie más lo notaba o le importaba. Pagaba mis propios gastos con esos $800, la factura del teléfono, el seguro del coche, la gasolina, mi parte del dinero para la comida cuando todavía vivía en casa. Ayudaba en lo que podía, aunque técnicamente yo era el único, además de mis padres, que realmente contribuía, y ahorraba cualquier cantidad diminuta que sobrara, normalmente entre $50 y $100 al mes si tenía suerte y no surgía nada inesperado. Mientras tanto, mis padres acosaban constantemente al abuelo para pedirle más dinero para Vanessa y su familia. Yo escuchaba las llamadas, mamá ponía el altavoz en la cocina y enumeraba todos los problemas de Vanessa como si leyera un guión de tragedia. Los niños necesitan zapatos nuevos, el coche de Brandon se averió, están atrasados con la factura del teléfono, el bebé tiene una infección de oído y necesita medicina, siempre algo, siempre una emergencia, siempre se necesitaba más dinero de inmediato. Las conversaciones eran siempre las mismas, llenas de culpa y manipulación. Le recordaban constantemente que Vanessa tenía 2 hijos que mantener, que Brandon estaba buscando trabajo pero que el mercado estaba difícil, que lo estaban intentando con todas sus fuerzas, pero la vida no dejaba de golpearlos y solo necesitaban un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. No importaba que llevaran 6 años enteros volviendo a ponerse de pie y que de alguna manera volvieran a caerse justo cuando llegaba ese cheque mensual. Y mi abuelo les enviaba $2.500 todos y cada uno de los meses. Deja que eso se asimile, eso era más de 3 veces lo que yo ganaba partiéndome el lomo trabajando a tiempo completo, pero nunca era suficiente para ellos. Siempre había otra emergencia, siempre algo que los niños necesitaban con urgencia, siempre otra crisis que requería más dinero. La meta se alejaba cada vez más sin importar cuánto enviara el abuelo. Hace 3 meses fue mi cumpleaños número 22, no esperaba nada especial porque las celebraciones nunca fueron realmente algo para mí en mi familia. Mi cumpleaños solía pasar con tal vez una tarjeta y, si tenía mucha suerte, alguien se acordaba de decir feliz cumpleaños durante la cena, eso era todo. Mientras tanto, el cumpleaños de Vanessa cada año era una producción enorme, con pasteles, decoraciones y regalos amontonados. Pero ese día recibí una llamada del abuelo y su voz sonaba emocionada, dijo que estaba en camino y que tenía una sorpresa para mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque el abuelo nunca conducía 3 horas a menos que fuera algo importante. Viajó desde su ciudad hasta la nuestra y cuando llegó toda la familia estaba reunida en el estrecho apartamento de 2 habitaciones donde vivíamos todos. Sí, leíste bien, 7 personas en un apartamento de 2 habitaciones. Yo, mis padres, Vanessa, Brandon y sus 2 hijos. Era un caos absoluto. Todos los días. Mis padres tenían la habitación principal, Vanessa y Brandon ocupaban la segunda habitación, los 2 niños dormían en un sofá cama en la sala y yo tenía un colchón inflable en una esquina del salón que inflaba por la noche y desinflaba cada mañana, sin privacidad alguna. Ni siquiera podía tener una conversación telefónica privada sin que alguien escuchara o preguntara con quién estaba hablando. La situación del baño era una pesadilla, 7 personas compartiendo una sola ducha. Tenía que despertarme a las 5 de la mañana solo para asegurarme de poder ducharme antes de que los demás se acabaran el agua caliente. La cocina era demasiado pequeña para que todos comiéramos juntos, así que nos turnábamos como en una especie de cafetería de prisión, y el ruido era constante, interminable, niños gritando y llorando, la televisión a todo volumen con caricaturas todo el día, Brandon y Vanessa discutiendo por algo, mamá al teléfono quejándose con sus amigas de su vida tan dura, ni un solo momento de paz o silencio, simplemente miserable. Yo había estado ahorrando para mudarme, pero cada vez que estaba cerca de tener suficiente para el depósito de seguridad, algo pasaba y me sentía obligado a ayudar con dinero. Mirando atrás estoy bastante seguro de que cronometraban sus emergencias para que coincidieran justo cuando yo tenía una cantidad decente ahorrada.
El abuelo entró con una enorme sonrisa y un sobre grande en las manos, me abrazó con fuerza y le dijo a todos que se sentaran, nos apretujamos en la diminuta sala y me entregó el sobre. Mis manos literalmente temblaban cuando lo tomé, por la forma en que me miraba sabía que lo que había dentro era importante. Dentro había llaves y un montón de documentos legales, papeles reales y oficiales con sellos del condado y firmas notariales, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos para leer. Los ojos de mi abuelo estaban llenos de lágrimas cuando me dijo que era una casa, una hermosa casa de 3 habitaciones en el vecindario de Meadowbrook, completamente amueblada y moderna, totalmente lista para mudarse y estaba a mi nombre, mía, legalmente mía. Explicó que había estado planeándolo durante más de un año, buscando propiedades, hablando con agentes inmobiliarios, asegurándose de encontrar el lugar perfecto, dijo que quería darme un verdadero comienzo en la vida, algo sólido sobre lo cual construir, porque había demostrado quién era a través del trabajo duro, el sacrificio y el hecho de nunca pedir limosnas. Esta fue su manera de reconocer todo eso y de darme la base que merecía. Literalmente no podía hablar, mi cerebro simplemente dejó de funcionar, como cuando intentas procesar información que es demasiado buena para ser verdad y tu mente se queda en blanco. Intenté decir que no podía aceptar algo tan grande, pero me interrumpió, tomó mis manos con las suyas, viejas y curtidas, me miró directamente a los ojos y me dijo que lo merecía más que nadie que conociera. Dijo que yo era una buena persona, verdaderamente buena, respetuosa y trabajadora, incluso cuando nadie lo apreciaba, que nunca le pedí nada ni le causé problemas, que ni una sola vez lo había llamado rogándole dinero o inventando emergencias, que simplemente trabajaba duro en silencio y ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio. La casa era su manera de mostrarme que había visto todo eso y que estaba orgulloso de mí, que todo lo que había hecho había importado, aunque mis padres no parecieran notarlo. Me derrumbé por completo y empecé a llorar ahí mismo en la sala, no lágrimas dignas o contenidas, sino sollozos completos, como un niño al que acaban de decirle que Santa sí era real después de todo. Lo abracé con tanta fuerza que probablemente le rompí una costilla. Fue lo más increíble que alguien había hecho jamás por mí. Después de 22 años siendo el pensamiento secundario, el personaje de fondo en mi propia familia, alguien por fin me había visto y me había valorado. Cuando miré a mi familia a través de las lágrimas, debería haber prestado más atención a sus reacciones. Mis padres tenían esas expresiones raras e ilegibles en el rostro, no estaban felices por mí ni orgullosos, solo esa mirada extraña y calculadora. Vanessa se veía claramente molesta y celosa, con esa expresión tensa que siempre tenía cuando la atención no estaba puesta en ella. Brandon fruncía el ceño, probablemente ya haciendo cálculos en su cabeza. Pero yo estaba demasiado abrumado por la gratitud y la emoción como para preocuparme por eso o pensar en lo que podría significar. Al día siguiente el abuelo me llevó a ver la casa antes de regresar a su ciudad. Era absolutamente perfecta, 3 dormitorios de verdad con armarios reales, 2 baños completos, una cocina moderna con electrodomésticos que realmente funcionaban, una sala de estar espaciosa, un comedor adecuado e incluso un pequeño jardín en la parte trasera. Todo estaba amueblado con buen gusto, no cosas lujosas o excesivamente caras, sino muebles de calidad que hacían que se sintiera como un verdadero hogar. El abuelo me abrazó una vez más antes de irse, me dijo que la cuidara y que la disfrutara porque me la merecía. Volví al apartamento literalmente flotando en una nube, por primera vez en toda mi vida tenía algo que era verdaderamente mío, mi propio espacio, un futuro real abriéndose frente a mí. Pero esa sensación duró exactamente lo que tardé en cruzar la puerta del apartamento. Mi madre me estaba esperando en la sala con una expresión seria, mi padre estaba a su lado, Vanessa y Brandon también estaban allí, todos sentados como si fuera algún tipo de intervención preparada. Mamá dijo que teníamos que hablar y yo dije que sí, todavía sonriendo como un idiota porque estaba tan feliz por la casa. Fue entonces cuando mi padre soltó la bomba. Dijo que habían estado pensando y que la casa era demasiado grande para mí. Mi sonrisa murió en ese instante. Pregunté qué quería decir y mamá intervino diciendo que yo vivía solo, sin pareja ni hijos, así que para qué necesitaba 3 habitaciones. Intenté decir que tal vez en el futuro necesitaría el espacio, que quizá querría una oficina en casa, una habitación de invitados o simplemente espacio para respirar. Pero papá me interrumpió y dijo que Vanessa tenía 2 hijos y que Sofía y Noah necesitaban espacio para crecer y jugar, que estaban apretados en el apartamento y que no era justo que yo tuviera toda esa casa para mí solo mientras sus hijos sufrían en esas condiciones. Vanessa se metió con esa voz quejumbrosa y manipuladora diciendo que sus hijos merecían algo mejor que ese apartamento diminuto y que yo estaba siendo egoísta al quedarme con todo ese espacio cuando claramente ellos lo necesitaban más. Dije que el abuelo me había dado la casa y que era mía, y mamá me lanzó esa frase clásica de que la familia comparte y la familia se apoya, como si de repente fuéramos una familia unida y amorosa cuando a ellos les convenía. Señalé que yo los había estado apoyando económicamente siempre que podía, dándoles dinero de mi pequeño sueldo cuando tenían emergencias, pero papá dijo que esto era diferente, que se trataba de darle a mi sobrina y a mi sobrino la oportunidad de crecer felices y saludables.
Luego me miró directamente a los ojos y me preguntó si acaso no quería que ellos fueran felices, como si estuviera intentando hacerme sentir culpable, como si yo fuera algún tipo de monstruo que quería que los niños sufrieran. Fue manipulación pura, y al mirar atrás no puedo creer que cayera en eso, pero en ese momento, con los tres mirándome fijamente y haciéndome sentir como el villano, funcionó. Eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes 3 semanas hubo presión constante desde todos los ángulos posibles. Cada día empezaba con algún comentario sobre la casa, cada conversación de alguna manera volvía a lo irrazonable que yo estaba haciendo, cada comida juntos incluía comentarios punzantes sobre mi egoísmo. Era una guerra psicológica y yo era el objetivo. Mamá empezaba desde el desayuno, mientras yo intentaba comer mis cereales antes de ir al trabajo, hacía comentarios sobre cómo algunas personas se preocupan más por las posesiones que por la familia, cómo algunas personas olvidan de dónde vienen en el momento en que consiguen algo bonito, un acoso constante diseñado para hacerme sentir culpable por tener algo bueno. Papá me emboscaba cuando regresaba del trabajo, apenas cruzaba la puerta y ya me acorralaba con más argumentos, hablando de valores familiares y de cómo su padre estaría decepcionado de verme actuar así, algo irónico considerando que el abuelo específicamente me dio la casa a mí y no a ellos, pero la lógica no importaba en esas conversaciones. Vanessa era la peor de todas, lloraba con esas lágrimas falsas y hablaba de cómo Sofía le había preguntado por qué no podían tener una casa bonita como la del tío Tador, de cómo Noah no entendía por qué tenían que dormir en la sala, me mostraba fotos de los niños con caras tristes como si eso demostrara de alguna manera que estaban sufriendo por culpa de mis decisiones, cuando en realidad los niños estaban bien, estaban felices jugando con sus juguetes, pero Vanessa lo enmarcaba todo como si estuvieran viviendo en alguna pesadilla digna de Dickens. Brandon en su mayoría se quedaba callado, pero de vez en cuando aportaba su granito de arena, normalmente diciendo algo sobre cómo un hombre de verdad pondría a la familia primero o cómo él renunciaría a cualquier cosa por sus hijos, bastante irónico viniendo de un tipo que apenas trabajaba y vivía de limosnas, pero lo decía con esa sonrisa de suficiencia, como si ya me tuviera completamente descifrado. Era constante, agotador, abrumador, se me echaban encima 3 contra 1, a veces 4 cuando Brandon se molestaba en unirse, intentaba refugiarme en mi rincón con el colchón inflable, pero no había a dónde ir en ese apartamento diminuto, ningún lugar para escapar de la presión constante, de los chantajes emocionales y de la manipulación. Sacaban el tema en momentos aleatorios, yo estaba viendo la televisión y alguien hacía un comentario, estaba lavando los platos y papá empezaba otra conferencia, intentaba quedarme dormido y los escuchaba en la habitación de al lado hablando en voz alta sobre lo egoístas que eran algunas personas, querían que lo oyera, querían que supiera que hablaban de mí. Era presión psicológica calculada. Después de 3 semanas completas de esta campaña implacable, finalmente me quebré, estaba exhausto, mentalmente drenado, ya no podía pensar con claridad por el bombardeo constante, cada defensa que intentaba levantar la derribaban con más culpa y más presión, sentía que me estaba ahogando y ellos seguían empujando mi cabeza bajo el agua. Les dije que estaba bien, que Vanessa podía quedarse con la casa. Las celebraciones fueron inmediatas, Vanessa de hecho me abrazó por primera vez en años, mis padres me dieron palmaditas en la espalda diciendo que era un hermano tan bueno, Brandon me sonrió, probablemente ya planeando cómo aprovecharse de la nueva casa gratis. Esa misma semana me hicieron firmar unos papeles, me dijeron que era solo una formalidad, papeleo temporal para que Vanessa y su familia pudieran mudarse. Yo estaba tan agotado mentalmente y derrotado que firmé sin leerlo todo de verdad, gran error, enorme. En menos de 3 días ya se habían mudado por completo a mi casa, la que el abuelo me había dado. Los ayudé a meter sus cosas porque, por supuesto que lo hice, todavía estaba en esa mentalidad de felpudo. Cuando la última caja estuvo dentro, Vanessa se giró hacia mí y dijo que necesitaban tiempo para acomodarse como familia, solos, dijo que debía darles espacio por unos días. Volví al apartamento pensando que me quedaría allí temporalmente mientras se instalaban, pero cuando entré mis padres tenían una energía rara. Papá me dijo que me sentara y explicó que, como el apartamento originalmente estaba alquilado para la familia y ahora Vanessa ya no vivía allí, no podían permitirse seguir pagándolo, que se mudarían a un lugar más pequeño, solo ellos dos. Pregunté dónde se suponía que iba a vivir yo y mamá dijo que ya se me ocurriría algo, que era ingenioso y joven, que esta era mi oportunidad de ser independiente. Pregunté por volver a la casa y papá dijo que eso no funcionaría, que la familia de Vanessa necesitaba estabilidad y que tenerme allí sería disruptivo, que Brandon se sentía incómodo conmigo cerca, que Vanessa decía que los niños necesitaban su espacio. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente había pasado, no solo me habían convencido de dejar que Vanessa tomara prestada la casa, me la habían quitado por completo y ahora también me estaban echando del apartamento. Durante las siguientes 2 semanas estuve rebotando entre el sofá de un amigo y mi coche, mi amigo Chris intentó ayudar, pero su lugar era un estudio apenas lo suficientemente grande para él, me quedaba en su sofá 2 o 3 noches hasta que sentía que estaba abusando de su hospitalidad, luego inventaba alguna excusa sobre quedarme en otro sitio y terminaba de nuevo en mi coche.
La mayoría de las noches acababa durmiendo en mi coche viejo y destartalado, aparcado en lugares aleatorios por la ciudad. Intentaba encontrar calles residenciales tranquilas donde la policía no molestara. A veces me estacionaba en los aparcamientos de tiendas abiertas las 24 horas, una vez incluso dormí en el estacionamiento del edificio de mi oficina después de que todos se fueran, en cualquier lugar que pareciera más o menos seguro. El coche se convirtió en todo mi mundo. Llevaba una bolsa de gimnasio con ropa de trabajo limpia, tenía una nevera portátil para comida barata que compraba en gasolineras, guardaba mis documentos importantes en una caja con candado bajo el asiento del pasajero, intentaba hacerlo funcionar, pero era degradante y agotador. No te das cuenta de cuánto necesitas un lugar al que llamar hogar hasta que no tienes uno. Seguí trabajando en mi empleo, pero fue duro, muy duro. Mi jefe empezó a notar que siempre me veía cansado, inventaba excusas sobre no haber dormido bien o tener alergias. No podía exactamente admitir que estaba viviendo en mi coche porque mi familia me robó la casa. No es el tipo de cosa que dices en el trabajo sin que la gente te mire diferente. Ducharse se convirtió en toda una odisea. Iba a un gimnasio abierto las 24 horas cuando podía pagar el pase diario, que costaba $10, dinero que realmente no podía permitirme. Otros días hacía lo que podía con baños de gasolineras y toallitas húmedas, muy glamuroso. Nada te hace sentir más bajo que cepillarte los dientes sobre el lavabo de una gasolinera mientras camioneros te miran raro. Comer era otra pesadilla, sin nevera no podía guardar comida de verdad, vivía de barras de proteína, snacks empaquetados, cualquier cosa que no necesitara refrigeración. Perdí alrededor de 15 libras en esas primeras semanas porque estaba demasiado estresado para comer bien y tampoco podía permitírmelo. En el trabajo la gente preguntaba si estaba enfermo y yo mentía diciendo que estaba probando una nueva dieta. Lo peor era intentar mantener cualquier apariencia de normalidad, ir a trabajar todos los días fingiendo que todo estaba bien, sonreír cuando los compañeros preguntaban cómo había sido mi fin de semana, inventar historias sobre mi día en lugar de admitir que había pasado la noche anterior encogido en mi coche, intentando dormir mientras un tipo tenía una discusión telefónica a todo volumen en el estacionamiento de al lado. A veces pasaba conduciendo frente a la casa. Mi casa, la casa que se suponía que debía ser mía, no podía evitarlo aunque me doliera cada vez. Veía las luces encendidas dentro, el coche de Brandon en la entrada, juguetes esparcidos por el jardín, Sofía y Noah jugando en el patio que debería haber sido mío, viviendo la vida que debería haber sido mía, y yo sentado en mi coche con la espalda rígida y el estómago rugiendo, preguntándome cómo había permitido que esto pasara. Lo peor era que mi familia me había borrado por completo, ni una sola llamada para saber si estaba bien, ni un mensaje preguntando dónde me estaba quedando o si necesitaba algo, nada, silencio absoluto. Consiguieron lo que querían y yo era desechable, inútil ahora que me habían quitado todo lo que tenía. 5 meses de esto, 5 meses largos y miserables durmiendo en mi coche, duchándome en instalaciones públicas, comiendo comida basura para ahorrar todo el dinero posible. 5 meses sintiéndome el idiota más grande del planeta por haber permitido que me hicieran esto, 5 meses de vergüenza y arrepentimiento, preguntándome si las cosas alguna vez mejorarían. Entonces, una mañana todo cambió. Me cansé de moverme de un lado a otro cada noche, así que empecé a aparcar en la calle justo frente a la casa, llámalo patético, pero alguna parte de mí quería que me vieran allí, que sintieran algún tipo de culpa, aunque no funcionó, veían mi coche y seguían con su día como si yo no existiera. Estaba dormido en el asiento del conductor, incómodo como siempre, cuando escuché unos golpes fuertes en la ventana que casi me dieron un infarto. Me sobresalté y miré hacia afuera para ver el rostro de mi abuelo mirándome, su expresión pasó de preocupación a confusión y luego a una furia absoluta en cuestión de segundos. Abrió de un tirón la puerta del coche y me preguntó qué estaba haciendo durmiendo allí. Balbuceé algo, pero antes de que pudiera explicarme miró la casa y luego volvió a mirarme, preguntó qué había pasado con la casa que me había dado, si no me había gustado, por qué estaba durmiendo en el coche en lugar de estar dentro. Fue entonces cuando mi madre salió corriendo de la casa, no sé ni cómo estaba allí, pero al parecer estaba de visita. Vio al abuelo y puso esa voz falsa de sorpresa, preguntando qué estaba haciendo allí y diciendo que no sabían que iba a venir. El abuelo la ignoró por completo y siguió mirándome, esperando una respuesta. Intenté explicar, pero la voz se me quebró. Él preguntó más fuerte qué había pasado con la casa. Mamá se acercó nerviosa y dijo que podía explicarlo. El abuelo se giró hacia ella con un tono peligroso y le dijo que explicara por qué su nieto estaba durmiendo en un coche frente a la casa que él le había dado. Mamá incluso tragó saliva antes de decir que me la habían quitado y se la habían dado a Vanessa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abuelo solo susurró que, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Mamá siguió hablando sin parar, intentando justificarse, dijo que Vanessa tenía una familia, un marido y niños, que se lo merecía más, que yo era joven y estaba solo, sin pareja, para que necesitaba una casa tan grande cuando era solo un fracasado que ni siquiera había formado una familia, que Vanessa la necesitaba más. Vi cómo el rostro de mi abuelo pasaba por unas 5 emociones distintas, incredulidad, sorpresa, rabia, asco y finalmente una furia pura. Sin decir una sola palabra más, sacó su teléfono y marcó un número.
Mamá preguntó nerviosa qué estaba haciendo y él habló al teléfono pidiendo una patrulla en esa dirección de inmediato, diciendo que había personas ocupando ilegalmente una propiedad que estaba a su nombre y al de su nieto. Mamá perdió el control y empezó a gritar que no podía hacer eso, que allí vivían niños. El abuelo le gritó de vuelta, más fuerte de lo que jamás lo había oído, que los niños no deberían estar viviendo en una casa robada. Caminó directamente hacia la puerta principal y... Mamá intentó bloquearlo, pero él la apartó sin esfuerzo. Entró gritando que todos salieran ahora mismo. Los gritos dentro eran una locura, Vanessa chillando, Brandon balbuceando excusas, mi padre intentando calmarlo todo, los niños llorando porque todos estaban gritando. El abuelo seguía gritando que la casa era mía, que él la había pagado con su dinero y me la había dado a mí, y que absolutamente nadie tenía derecho a quitármela. Vanessa salió llorando diciendo que sus hijos necesitaban esa casa, y el abuelo le gritó que sus hijos necesitaban padres que realmente trabajaran, no una casa robada. Mi padre salió intentando suavizar la situación, llamándolo un malentendido. El abuelo se volvió hacia él con los ojos en llamas y le preguntó cómo dejar a su propio hijo durmiendo en un coche en la calle podía ser un malentendido. Vanessa intentó decir que yo había aceptado darles la casa. El abuelo preguntó si me habían presionado, manipulado, aprovechándose de mi forma de ser. Nadie respondió, porque la culpa estaba escrita en sus rostros. 10 minutos después llegaron 2 coches de policía. El abuelo les mostró a los agentes las escrituras originales de la propiedad con nuestros 2 nombres claramente listados como propietarios. Los policías revisaron todo, hablaron con mi familia y finalmente les dijeron a Vanessa y a Brandon que tenían que desalojar la propiedad, les dieron 1 hora para recoger sus pertenencias esenciales. Mamá empezó a llorar diciendo que no tenían a dónde ir. El oficial, un hombre mayor que parecía haberlo visto todo, dijo con firmeza que eso no era problema de la ley y les ordenó empezar a empacar. Su compañera, una mujer más joven, comenzó a tomar notas y fotos de la escena para el informe. La hora siguiente fue un caos absoluto. Vanessa sollozaba de forma dramática mientras tiraba ropa dentro de maletas, asegurándose de que todos escucharan lo injusto que era todo esto, lo cruel que era, que ella no se merecía esto. Brandon murmuraba insultos entre dientes mientras cargaba cajas y bolsas, lanzándome miradas llenas de odio como si yo fuera el villano de la historia. Mis padres suplicaban al abuelo que reconsiderara, usando todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado a lo largo de los años. Papá intentó la vía de la lástima, hablando de cómo se estaban haciendo mayores y no podían manejar el estrés, de cómo esto afectaría a su salud. El abuelo lo miró sin la más mínima compasión. Mamá intentó culparlo, recordándole todos los años que lo habían cuidado cuando murió su esposa, como habían estado ahí para él. El abuelo señaló que ya había devuelto ese apoyo 100 veces con el dinero que les había dado para Vanessa. Los niños estaban confundidos y llorando, Sophie no dejaba de preguntarle a su madre por qué tenían que irse, Noah se aferraba a Vanessa, aterrorizado por los gritos y la tensión. Parte de mí se sentía mal por ellos porque nada de esto era culpa suya, eran solo niños inocentes atrapados en medio de la codicia y las mentiras de sus padres, pero la parte más grande de mí sabía que esto era necesario. Necesitaban aprender desde jóvenes que las acciones tienen consecuencias. El abuelo se mantuvo firme a mi lado en el jardín con el brazo sobre mis hombros todo el tiempo, un frente unido, y cada vez que mis padres se acercaban con otra súplica o excusa, él simplemente negaba con la cabeza y les decía que su tiempo se estaba acabando. Su presencia me dio fuerza, me hizo sentir que tal vez no era la persona débil y patética que me había sentido durante 5 meses. Los vecinos salieron a ver el espectáculo, de pie en sus porches o mirando por las ventanas, el chisme de pueblo pequeño viaja rápido y esto era drama de primera categoría. Debería haberme sentido avergonzado, pero sinceramente ya me daba igual, que todos vieran cómo era realmente mi familia, que supieran la verdad. Vanessa intentó una última jugada cuando solo quedaban 10 minutos, se acercó directamente a mí, esquivando al abuelo, con lágrimas corriéndole por la cara. Me rogó que les dijera a los policías que todo había sido un malentendido, dijo que devolvería la casa, que podríamos arreglar algo, pero sus ojos contaban otra historia, solo estaba intentando ganar tiempo, encontrar otro ángulo, porque si yo retiraba a la policía encontraría la manera de quedarse y yo volvería al punto de partida. La miré directamente a los ojos y le dije que no, así de simple, sin explicaciones ni justificaciones, solo no. La expresión de su cara fue impagable, nunca me había oído plantarme frente a ella, nunca me había visto negarme a nada, incluso dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. Exactamente 1 hora después, mi familia estaba en la acera con sus maletas y bolsas amontonadas alrededor, Vanessa estaba histérica, el maquillaje corrido por la cara, mis padres parecían completamente derrotados, de alguna manera más viejos que 1 hora antes. Brandon caminaba de un lado a otro, probablemente tratando de averiguar en el sofá de qué amigo podrían quedarse, los niños seguían llorando, abrumados por todo lo que estaba pasando. Los policías hicieron una última revisión de la casa para asegurarse de que se hubieran llevado los objetos esenciales, les dijeron que podrían coordinar otro momento para recoger el resto, pero que por ahora tenían que abandonar la propiedad.
Uno de los oficiales me dio su tarjeta y me dijo que llamara si mi familia intentaba volver sin permiso, y me sugirió que cambiara las cerraduras lo antes posible. Mamá intentó suplicar una vez más, pidiéndole que no cortara el apoyo mensual porque los niños necesitaban comer. El abuelo la miró con una expresión de pura decepción y dijo que a partir de ese día no recibirían ni un solo centavo más de él, que el dinero mensual se había acabado, la ayuda se había acabado, todo se había acabado. Vanessa lloró por los niños y él respondió fríamente que los niños eran responsabilidad de sus padres, señaló a Vanessa y a Brandon y les dijo que consiguieran trabajos y trabajaran como yo había trabajado toda mi vida, que se humillaran como ellos me habían humillado a mí. Mi padre intentó una vez más, pero el abuelo lo interrumpió y les dijo a mis padres que eran una vergüenza por favorecer tanto a un hijo que destruyeron al otro, por permitir que robaran la casa de su propio hijo y lo dejaran en la calle, dijo que no merecían ser llamados padres. Mamá dijo desesperada que eran familia, el abuelo me abrazó con más fuerza y dijo que yo era su familia, que ellos solo eran personas tóxicas que por casualidad compartían su sangre, les dijo que no quería volver a verlos nunca más, que no se acercaran a la casa, ni a mí, ni lo contactaran a él, que todo había terminado. Los dejó allí en la acera con sus cosas y su vergüenza. Entramos juntos en la casa, mi casa, por fin realmente mía. Empecé a disculparme entre lágrimas, diciendo que había sido débil y que debería haberme defendido. Él me dijo que no era débil, que era amable, y que ellos abusaron de esa amabilidad, pero que ahora todo había terminado y que se aseguraría de que nadie volviera a quitármela jamás. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación, me mudé correctamente a la casa, dormí en una cama de verdad por primera vez en 5 meses, me duché en un baño real con agua caliente y privacidad, cociné en una cocina con un refrigerador lleno y electrodomésticos que funcionaban, se sentía completamente irreal. Mi familia intentó contactarme constantemente, llamadas, mensajes, correos electrónicos, mensajes sobre cómo los niños tenían hambre, cómo no podían pagar el alquiler, cómo Vanessa estaba sufriendo. 3 semanas después del desalojo, mamá me envió un mensaje larguísimo diciendo que habían cometido un error terrible, pero que éramos familia y que no podía simplemente dejarlos así, me rogó que los ayudara. Por primera vez en mi vida respondí con firmeza, le dije que no, que durante años los había ayudado, les había dado mi dinero y mi comprensión, y que cuando por fin tuve algo verdaderamente mío, me lo quitaron sin remordimientos y me dejaron en la calle, les dije que consiguieran trabajos como siempre lo había hecho yo, y luego bloqueé todos sus números. El abuelo me visitó una semana después para ver cómo estaba, tomamos café en mi sala y me preguntó cómo me sentía, le dije honestamente que me sentía libre por primera vez en mi vida, sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que eso era exactamente lo que quería oír. La mejor parte es que hace alrededor de un mes me enteré por un amigo en común de la familia que Vanessa y Brandon tuvieron que conseguir trabajos de verdad. Brandon trabaja ahora en un almacén haciendo trabajo manual y Vanessa está sirviendo mesas. Mis padres se mudaron a un diminuto apartamento tipo estudio. Todos están luchando y aprendiendo lo que se siente trabajar de verdad. Me siento mal por eso, ni un poquito, ellos tomaron sus decisiones, me trataron como basura, manipularon mi naturaleza amable, me robaron y me dejaron sin hogar, ahora están enfrentando las consecuencias de sus actos. Eso no es que yo sea cruel, es simplemente la realidad alcanzándolos. Los papeles que firmé resultaron ser documentos prácticamente falsificados, afirmando que yo estaba transfiriendo la propiedad voluntariamente. Cuando el abuelo mostró a la policía las escrituras originales reales con ambos nombres, quedó demostrado que todo era falso. Mi familia podría haber sido acusada de fraude, pero el abuelo decidió que la humillación pública y las consecuencias financieras eran castigo suficiente, y estuve de acuerdo con él. Cambié mi número de teléfono y solo se lo di al abuelo y a mis verdaderos amigos. Nadie de mi familia inmediata tiene forma de contactarme ahora. A veces me pregunto si pasan en coche frente a la casa esperando verme afuera para intentar hacerme sentir culpable otra vez, pero sinceramente ya no me importa, para mí están muertos. En la cena de Navidad, mi hijo de 9 años recibió un plato de sobras frías mientras todos los demás comían comida caliente. Le dijeron que debería estar agradecido. Él susurró: papá, haz eso que prometiste. 5 minutos después el rostro de mi suegra se puso blanco y la mesa estalló en caos. Hola Reddit, mi suegra sirvió a mi hijo sobras frías en la cena de Navidad mientras todos los demás recibían una comida caliente. Le dijo que estuviera agradecido por las migajas. Así que cumplí la promesa que le hice a mi hijo y me fui. Ella pensó que la lealtad familiar me mantendría en línea. Un abogado de divorcios no estuvo de acuerdo. Así que soy Jake, tengo 34 años, he estado dirigiendo un taller de reparación de automóviles en Pine Ridge, Wisconsin, durante los últimos 12 años, empecé desde cero y lo construí yo mismo. Trabajo a veces 70 horas a la semana, es el tipo de trabajo en el que las manos quedan permanentemente manchadas de grasa y hueles a aceite de motor incluso después de 3 duchas, no es glamuroso, pero paga las cuentas y mantiene un techo sobre la cabeza de mi familia.
Cuando empecé el taller a los 22 años, era un chico con más ambición que sentido común, pedí un préstamo comercial y trabajé jornadas de 16 horas, aprendí todo por mi cuenta porque no podía permitirme ayuda. El primer año gané menos que el salario mínimo, pero estaba construyendo algo mío, para el quinto año había pagado el préstamo y el taller generaba ganancias reales, ahora tengo 4 mecánicos, contratos estables y una reputación de trabajo de calidad, estamos bien, más que bien. He estado casado con Lauren durante 12 años, la conocí en un festival de verano cuando yo tenía 22 años y era lo suficientemente tonto como para pensar que el amor lo conquistaba todo. Ella estaba de visita desde Madison, quedándose con su tía durante el verano, y pensé que era lo más hermoso que había visto jamás, cabello oscuro, sonrisa brillante, se reía de mis pésimos chistes. Pasamos todo ese verano juntos y para septiembre estaba seguro de que había encontrado a mi persona, nos casamos ese diciembre porque cuando eres joven y estás enamorado esperar parece inútil, mirando atrás ahora puedo ver todas las señales que me perdí, la forma en que se quedaba callada cuando hablaba del taller, la manera en que cambiaba de tema cuando mencionaba planes para el futuro, la forma en que nunca me defendía del todo cuando su familia hacía comentarios. Pero cuando tienes 22 años y estás convencido de que encontraste a tu alma gemela, no ves banderas rojas, ves desafíos que superaréis juntos. El verdadero problema empezó alrededor de una semana después de la boda, cuando conocí bien a Patricia. Patricia Banner era una profesional en hacerte sentir pequeño mientras fingía preocuparse. Cada insulto venía envuelto en preocupación, cada crítica disfrazada de consejo útil. Había perfeccionado esa habilidad durante décadas y la usaba como un cirujano usa un bisturí, precisa, deliberada, diseñada para cortar profundo sin dejar cicatrices visibles. Había trabajado como gerente regional para una compañía de seguros durante 30 años. Se jubiló a los 55 con una pensión sólida y suficiente dinero para vivir cómodamente en esa gran casa de Maple Street. El tipo de casa con un comedor formal que nadie usa realmente y alfombras blancas que te ponen nervioso con solo mirarlas. Su segundo esposo, Todd, era consultor y viajaba constantemente por trabajo, un tipo lo bastante agradable por sí solo, pero había aprendido pronto a simplemente estar de acuerdo con Patricia y mantenerse fuera de su camino. El padre biológico de Lauren se había ido cuando ella tenía 12 años, la clásica historia de crisis de la mediana edad, se escapó con alguien de su oficina, se mudó a Florida y apenas mantuvo contacto. Patricia crió a Lauren y a su hermano Cal casi sola mientras construía su carrera, y nunca dejó que nadie lo olvidara. Cada conversación terminaba volviendo a sus sacrificios, las largas horas que había trabajado, las oportunidades a las que había renunciado, como había criado por sí sola a 2 hijos exitosos sin ayuda de nadie. Al principio respeté eso, madre soltera sacándolo adelante mientras escalaba en el mundo corporativo, eso requiere verdadera fortaleza, pero con el tiempo me di cuenta de que Patricia no quería respeto, quería control. Había pagado sus deudas criando hijos sola y ahora todos en su órbita le debían gratitud eterna y cumplimiento total. La primera vez que vino a visitar nuestro apartamento, quizá 4 días después de la boda, supe que estábamos en problemas. Recorrió nuestro pequeño lugar de 2 habitaciones como una inspectora sanitaria en un restaurante fracasado, tocó nuestro sofá de segunda mano solo con las yemas de los dedos, miró nuestra mesa de centro de tienda de segunda mano con una expresión como si oliera algo desagradable, revisó la cocina con los labios fruncidos, se quedó en la puerta del baño sin entrar. Realmente, finalmente se sentó en el sofá con visible renuencia y soltó la frase que marcaría el tono de los siguientes 12 años. Bueno, es acogedor, querrán algo más grande cuando tengas una carrera de verdad, Jake. Me reí, hice algún chiste sobre que recién estábamos empezando, Lauren me apretó la mano con fuerza debajo de la mesa, su señal de que lo dejara, y lo dejé, pero Patricia no había terminado. Mencionó que el vecindario no era bueno, dijo que el edificio parecía tener problemas de mantenimiento, se preguntó en voz alta cómo podríamos siquiera planear una familia en un espacio tan pequeño. Cada comentario entregado con esa misma sonrisa preocupada, ese mismo tono que te hacía cuestionar si te estaba insultando o solo siendo práctica. Los comentarios nunca se detuvieron, solo se multiplicaron y evolucionaron. Cuando le conté mi plan de abrir el taller de reparación dijo que ambicioso, aunque la tasa de fracaso de las pequeñas empresas es bastante alta. Espero que estés preparado para esa realidad. Cuando firmé el contrato de alquiler del local dijo que alquilar probablemente era prudente por ahora. Cuando pagué el préstamo del negocio 2 años antes de tiempo después de romperme la espalda trabajando 80 horas a la semana dijo que es agradable que seas autónomo, no hay una escalera corporativa de la que preocuparse por subir. Cuando compramos nuestra primera casa Patricia la recorrió tomando notas reales en un cuaderno. La estructura es buena, querrán rehacer la cocina eventualmente, pero sí, supongo que es un comienzo para ustedes también, un comienzo. Todo lo que logré era solo un paso preliminar hacia algo que quizá algún día realmente importaría. Lo peor fue cuando nació Danny. Estaba en la habitación del hospital sosteniendo a mi hijo de 3 horas de nacido, llorando porque nunca en mi vida había sentido algo tan poderoso. Y Patricia miró a ese ser humano perfecto y diminuto y dijo que es encantador, realmente espero que tenga la determinación y la ambición de Lauren, los niños realmente necesitan eso para tener éxito en este mundo. Miró a mi hijo recién nacido y decidió que probablemente saldría como yo, lo que en el mundo de Patricia significaba que ya estaba empezando en desventaja.
Cada cena familiar, cada festividad, cada visita era otra oportunidad para esos pequeños cortes, nunca nada lo suficientemente grande como para señalarlo directamente, nunca nada que pudiera señalar y decir eso fue cruel sin parecer demasiado sensible, solo un goteo constante de críticas disfrazadas de preocupación, y la respuesta de Lauren siempre era siempre la misma. Así es como ella es, no lo dice con mala intención, es de otra generación, solo intenta ayudar, eres demasiado sensible. Pero esto es lo que empecé a notar con los años. Patricia reservaba sus comentarios más afilados para cuando Lauren no estaba en la habitación, o decía las cosas justo delante de Lauren pero con ese tono que hacía que sonara como un consejo amable en lugar de un insulto, y Lauren o no lo notaba en absoluto o fingía no notarlo, de cualquier manera nunca me defendió, ni una sola vez en 12 años. ¿Sabes cuál fue la peor parte? Empecé a creerlo, no de forma consciente, pero en algún lugar profundo, la crítica constante de Patricia empezó a echar raíces, miraba el taller y pensaba que tal vez no era tan impresionante, miraba nuestra casa y veía todo lo que no estaba renovado en lugar de sentir orgullo de que fuera nuestra, miraba mis manos manchadas de trabajo y me preguntaba si Lauren se arrepentía de haberse casado con un mecánico en lugar de algún tipo corporativo con traje. Y Danny, Dios, Danny fue quien más lo sufrió. Nuestro hijo tiene 9 años ahora, pequeño para su edad, increíblemente inteligente, le encanta leer y construir cosas y hacer preguntas sobre cómo funciona todo. Me recuerda a mí a esa edad, curioso sobre el mundo, ansioso por aprender, el tipo de niño que los maestros adoran porque realmente le importa entender las cosas, pero Patricia lo trataba exactamente igual que a mí. Cada logro venía con una condición, cada éxito era minimizado. Cuando ganó el concurso de ortografía de su escuela en 3er grado después de estudiar esas palabras durante semanas, la respuesta de Patricia fue bueno. Imagino que la competencia no era muy difícil en una escuela de este tamaño, aún así, buen trabajo supongo. Cuando su maestra de arte expuso su escultura de arcilla en el pasillo porque le parecía genuinamente impresionante, Patricia dijo que bonito cariño, aunque realmente deberías concentrarte más en actividades que ayuden con las solicitudes universitarias, el arte es más bien un pasatiempo. El niño tenía 8 años y ella estaba hablando de solicitudes universitarias. Cuando obtuvo el reconocimiento de estudiante del mes de septiembre, Patricia dijo ¿cuántos estudiantes hay en tu clase? O 22, así que en realidad es solo cuestión de tiempo antes de que todos lo obtengan. Cada cosa que hacía era descartada como fácil, suerte o no realmente tan impresionante, y yo veía que en él hacía lo mismo que había hecho en mí, veía a ese niño brillante y seguro empezar a dudar de sí mismo, empezar a disculparse por entusiasmarse con las cosas, empezar a asumir que nada de lo que hiciera sería nunca lo suficientemente bueno. Lauren lo veía pasar, tenía que haberlo visto, pero cada vez que lo mencionaba defendía a su madre, solo intenta ayudarlo a establecer expectativas realistas, quiere que esté preparado para lo competitivo que es el mundo. Está siendo demasiado sensible en su nombre. Danny está bien, pero Danny no estaba bien. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que se iluminaba por algo y luego apagaba inmediatamente ese entusiasmo, en la forma en que me mostraba un dibujo del que estaba orgulloso y luego decía pero no es tan bueno antes de que yo pudiera siquiera responder, en la forma en que se encogía ligeramente cuando Patricia empezaba a hablar, preparándose para la crítica que venía. Y yo me quedé callado, mantuve la paz, me dije que no era para tanto, que Danny se endurecería, que con el tiempo Patricia aflojaría, hasta hace 3 meses cuando todo cambió. Estábamos juntos en el garaje un sábado, yo estaba haciendo un cambio de aceite al Accord de la señora Thompson y Danny me pasaba herramientas, haciendo sus preguntas habituales sobre cómo funcionan los motores, cosas buenas de niño, vínculo entre padre e hijo, el tipo de tarde por la que vivía. Se quedó callado después de un rato y luego hizo la pregunta que me rompió el corazón, papá, ¿por qué a la abuela Patricia no le gustó? Dejé la llave y miré a mi hijo, 9 años, una mancha de grasa en la mejilla, sosteniendo una llave de vaso y tratando de no llorar. Ella te quiere amigo, no, no me quiere, siempre dice cosas que me hacen sentir mal, como cuando le mostré mi proyecto de ciencias y dijo que estaba bien pero que debería haber investigado más, o cuando le hice esa tarjeta por su cumpleaños y dijo que mi letra se veía desordenada, o cuando obtuve el premio de estudiante del mes y dijo que al final todos lo reciben. Él había estado llevando la cuenta, catalogando cada crítica, cargándolas como pesas en los bolsillos. A veces las personas muestran que les importas de formas raras, dije sabiendo que era una respuesta débil incluso mientras salía de mi boca, pero no se siente como que le importe, se siente como que piensa que no soy lo suficientemente bueno, y ahí estaba, la cosa que había evitado ver durante 9 años, mi hijo se sentía exactamente como yo me había sentido durante 12 años, no lo suficientemente bueno, nunca lo suficientemente bueno, fallando constantemente en cumplir estándares que se movían justo fuera de alcance cada vez que te acercabas. Lo abracé allí mismo en el garaje, llenándonos a los dos de aceite de motor. Escúchame, tú eres lo suficientemente bueno, eres inteligente, amable, curioso y creativo. Algunas personas en este mundo no verán eso y ese es su problema, no el tuyo. Pero ella es familia, no se supone que la familia ve las cosas buenas, ¿verdad? La sabiduría de los niños haciendo las preguntas que los adultos tienen demasiado miedo de enfrentar, sí, se supone que deberían.
Danny se separó un poco y me miró con esos ojos serios que ningún niño de 9 años debería tener. ¿Te enfrentarás por mí si lo hace otra vez? ¿De verdad te enfrentarás por mí y no solo le dirás que sea amable? Ahí fue cuando hice la promesa. La promesa que acabaría con mi matrimonio y daría inicio a los 6 meses más duros de mi vida fue esta: si alguna vez vuelve a hacerte daño, daño de verdad, haré lo que sea necesario para protegerte, incluso si eso hace enojar a la gente, incluso si causa problemas, eres mi hijo y nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño, nadie. Trato hecho. Nos dimos la mano como dos hombres cerrando un acuerdo de negocios. Su mano era pequeña dentro de la mía, aún tenía esa suavidad infantil, pero su apretón fue firme, me creyó, confió en que cumpliría esa promesa. Pensé que tal vez Patricia aflojaría, que quizá nunca tendría que cumplirla de verdad, que a lo mejor las cosas mejorarían solas, pero 3 meses después la cena de Navidad demostró que estaba equivocado de la peor manera posible. Patricia insistió en organizar la Navidad en su casa, como hacía todos los años: casa grande, comedor formal, toda la puesta en escena. El hermano de Lauren, Cal, estaba allí con su esposa y sus 2 hijos. Cal estaba allí haciendo su rutina habitual de desaparecer en el fondo, y por supuesto Patricia estaba en pleno modo anfitriona, dirigiendo todo como una general al mando de sus tropas. El día había sido tenso desde el principio. Patricia hizo comentarios sobre los regalos que llevamos, diciendo que eran bonitos pero no exactamente lo que ella habría elegido. Señaló que el cabello de Danny necesitaba un corte, mencionó que yo parecía haber ganado peso, su rutina habitual de pequeños cortes disfrazados de observaciones. Pero fue durante la cena cuando todo se vino abajo. Todos se reunieron en ese comedor formal con la vajilla fina que probablemente costaba más que mi camioneta. Patricia sacó la comida al estilo familiar, haciendo todo un espectáculo al servir a cada persona pavó, jamón, puré de papas, 3 tipos de verduras, panecillos, todo el repertorio tradicional de Navidad. Sirvió a cada persona individualmente, preguntando por las porciones, asegurándose de que todos recibieran exactamente lo que querían. Luego llegó el turno de Danny, fue a la cocina y volvió con un plato, lo colocó delante de él con esa sonrisa y sentí que el estómago se me caía. El plato venía del refrigerador: pavo frío, puré frío con ese aspecto reseco, judías verdes frías, sobras de algo que había preparado días antes, en ese estado costroso que solo ocurre cuando la comida lleva demasiado tiempo en la nevera. Toda la mesa quedó en silencio, todas las miradas se posaron en ese plato y luego se apartaron rápidamente, fingiendo que no lo habían visto. Aquí tienes, cariño, dijo Patricia todavía sonriendo, sé que eres quisquilloso para comer, así que te guardé algo sencillo, nada demasiado abrumador. Danny miró su plato, luego miró los platos de los demás, rebosantes de comida caliente y recién hecha, y volvió a mirar su propio plato frío. Su rostro se puso rojo, sus manos empezaron a temblar ligeramente. Abuela, ¿puedo tener comida caliente como los demás? Esta es comida perfectamente buena, Danny. Algunos niños ni siquiera tienen cena de Navidad, deberías estar agradecido por lo que tienes. La mesa permaneció en silencio, nadie dijo una palabra. Cal parecía incómodo pero no habló. Tad estudió su propio plato con intensidad. Lauren abrió la boca pero la volvió a cerrar sin decir nada, y Danny, mi hijo de 9 años, miró ese plato frío y entendió exactamente lo que estaba pasando. Su abuela le había servido deliberadamente comida inferior para enseñarle alguna lección sobre ser agradecido, o saber cuál era su lugar, o cualquier lógica retorcida que hubiera usado para justificarlo. Delante de toda la familia en Navidad. Se volvió hacia mí, tiró suavemente de mi manga, se inclinó y susurró para que solo yo pudiera oírlo: papá, ¿puedes hacer eso que prometiste si vuelven a hacerme daño? Miré a mi hijo, miré ese plato frío de sobras, miré a Patricia sentada allí con esa expresión satisfecha, miré a Lauren que estaba fija en su plato evitando mirarme a los ojos, miré a Cal, a Tad y a todos los demás en esa mesa que iban a fingir que esto era normal y aceptable y no profundamente retorcido, y pensé en esa promesa en el garaje 3 meses atrás, así que me levanté: coge tu abrigo, Danny, nos vamos. La mesa estalló, el rostro de Patricia pasó de satisfecho a sorprendido y luego a indignado en unos 2 segundos. Disculpa, dije, nos vamos. Danny, ve a buscar tu abrigo al armario de la entrada. Jaque, siéntate, siseó Lauren desde el otro lado de la mesa, estás montando una escena. No, estoy cumpliendo una promesa a mi hijo, vamos, campeón. Danny no necesitó que se lo dijeran 2 veces, empujó la silla hacia atrás y se dirigió a la puerta principal como si la casa estuviera en llamas. Patricia por fin encontró su voz: ¿cómo te atreves? He pasado todo el día preparando esta cena y vas a salir dando un portazo como un niño por nada, por nada. Me giré para mirarla directamente. Le serviste a mi hijo de 9 años sobras frías del refrigerador mientras todos los demás recibían una comida caliente, lo hiciste deliberadamente. Querías enseñarle alguna lección sobre ser agradecido haciéndolo sentir menos que todos los demás en esta mesa, que es un niño quisquilloso para comer, que estaba siendo considerada. Eso es mentira y lo sabes. Él come todo lo que yo preparo en casa, no es quisquilloso. Hiciste esto para hacerle daño y lo hiciste delante de todos para que se sintiera humillado. Kyle se levantó de un salto diciendo que no le hablara así a su madre. Tu madre acaba de abusar emocionalmente de mi hijo en la cena de Navidad, así que sí, voy a hablarle así.
Los niños no necesitan ser mimados, dijo Patricia con la voz fría, ahora necesita aprender que el mundo no gira alrededor de él, tiene 9 años, mi voz se elevó por primera vez, es un niño y se supone que tú eres su abuela, se supone que debes quererlo y apoyarlo, no derribarlo en cada oportunidad. Lauren se levantó y dijo Jack por favor sentémonos y terminemos la cena, podemos hablar de esto más tarde, no hay nada de qué hablar. Tu madre le sirvió comida fría a tu hijo para humillarlo y tú te sentaste ahí y dejaste que pasara, como siempre lo haces, como has dejado que nos lo haga a los dos durante 12 años. No te atrevas a culparme por tu hipersensibilidad. Hipersensibilidad Lauren, abre los ojos, mira ese plato, mira lo que hizo tu madre y dime que eso es normal, dime que eso es amoroso, dime que eso está bien. Ella no pudo, solo se quedó allí con las lágrimas empezando a formarse, la boca abriéndose y cerrándose, incapaz de encontrar palabras que convirtieran aquello en algo distinto de lo que era. Todd habló por primera vez diciendo que tal vez todos deberían calmarse, y no, lo interrumpí, no nos vamos a calmar, no vamos a fingir que esto está bien, no vamos a sentarnos de nuevo como si nada hubiera pasado, nos vamos. Si cruzas esa puerta, dijo Patricia con voz helada, no esperes ser bienvenido de nuevo, la miré, a esta mujer que había pasado 12 años haciéndome sentir inútil, que había empezado a hacerle lo mismo a mi hijo, que acababa de servirle a un niño sobras frías en Navidad para probar algún punto retorcido sobre jerarquía y gratitud, bien, no querría volver a un lugar donde tratan a mi hijo como basura. Danny estaba esperando junto a la puerta principal con el abrigo ya puesto, los ojos abiertos observándolo todo, vamos campeón. Salimos al frío de diciembre, subimos a mi camioneta y salimos de ese camino de entrada con mi teléfono ya empezando a vibrar con llamadas y mensajes entrantes. ¿Estás enfadado conmigo?, preguntó Danny en voz baja, me detuve en el estacionamiento de una gasolinera, puse el coche en estacionamiento y me giré hacia él, escúchame con mucha atención, no estoy enfadado contigo, estoy enfadado con ellos, lo que hizo la abuela Patricia esta noche estuvo mal, intentó hacerte sentir pequeño e inútil y nunca permitiré que nadie te haga eso, ni ella ni nadie, mereces algo mejor, ¿entiendes? Él asintió y vi como todo su cuerpo se relajaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que nos fuimos. ¿A dónde vamos? A un lugar donde te traten como el niño increíble que eres. Terminamos en el restaurante Betty's en la carretera 12, uno de esos lugares de la vieja escuela con asientos de vinilo y una camarera que llama cariño a todo el mundo. Estaban abiertos en Navidad sirviendo cena de pavó para personas que no tenían a dónde ir, nos sentamos en una cabina al fondo, pedimos 2 especiales y tuvimos la mejor cena de Navidad de mi vida. Danny me contó sobre el libro que estaba leyendo, una cosa de fantasía con dragones y magia, yo le conté sobre un Camaro del 67 que tenía en el taller y que necesitaba una reconstrucción completa del motor, hablamos de la escuela, de sus amigos y de un chico de su clase que intimidaba a otros y de cómo Danny le había hecho frente, una conversación normal de padre e hijo, del tipo que deberíamos haber tenido todo el día en lugar de andar con pies de plomo alrededor del comportamiento tóxico de Patricia. La comida. Estaba buena, la compañía era mejor y por primera vez en años sentí que había hecho exactamente lo correcto. Llegamos a casa alrededor de las 9, el coche de Lauren ya estaba en el camino de entrada y supe lo que venía, estaba esperando en la sala de estar todavía con su vestido de Navidad, los ojos rojos, la expresión dura. En cuanto entramos le dijo a Danny que fuera a su habitación sin siquiera mirarlo, Danny me miró, asentí, está bien campeón, sube, y se fue, pero supe que estaría sentado en lo alto de las escaleras escuchando cada palabra, eso es lo que yo habría hecho a su edad. Lauren esperó hasta oír que se cerraba la puerta de su habitación, ¿cómo pudiste humillar a mi familia así? No humillé a nadie, tu madre lo hizo sola, esa es tu versión de lo que pasó. Ella le sirvió sobras frías a Danny mientras todos los demás recibían comida caliente, lo hizo deliberadamente para hacerle daño, estaba intentando darle una lección sobre ser agradecido, tiene 9 años Lauren, no necesita lecciones de gratitud impartidas a través de la humillación, necesita saber que su familia lo ama y lo valora, tu madre hizo exactamente lo contrario. Yo estaba intentando mantener la paz, a costa de la dignidad de nuestro hijo, a costa de su autoestima, ¿cuántas veces vas a sacrificarlo para hacer feliz a tu madre? Su rostro se sonrojó. No intentes darle la vuelta a esto, tú eres el que montó una escena, tú eres el que insultó a mi madre en su propia casa, tú eres el que sacó a Danny de allí para demostrar algún punto. Alguien tenía que protegerlo ya que tú claramente no ibas a hacerlo. Las palabras cayeron como una bofetada, el rostro de Lauren se puso pálido y luego rojo de nuevo por la ira, ¿cómo te atreves a cuestionar mi amor por mi hijo? No estoy cuestionando tu amor, estoy cuestionando tu juicio, tus prioridades, cada vez que hay un conflicto entre tu madre y tu familia, la eliges a ella, cada vez, eso no es verdad, así que lo expuse todo, cada incidente de los últimos 9 años, cada vez que Patricia había menospreciado a Danny y Lauren lo había defendido como crítica constructiva, el concurso de ortografía que no era impresionante porque la escuela era pequeña, el proyecto de arte que era bonito pero no práctico, el premio de estudiante del mes que todos reciben, la letra que necesitaba mejorar, la tarjeta de cumpleaños que no era lo suficientemente buena, cada momento que debería haberse celebrado y que en su lugar fue minimizado, y esta noche, terminé, esta noche le sirvió comida fría en Navidad y lo llamó una lección y tú no dijiste nada, te
Sentaste ahí y dejaste que pasara porque enfrentarte a tu madre es más incómodo que ver a tu hijo sufrir. Lauren se quedó callada durante un largo momento, cuando habló su voz temblaba, si odias tanto a mi familia quizá deberías irte, miré a mi esposa buscando en su rostro alguna señal de que no lo decía en serio, pero su expresión estaba firme y decidida, había hecho su elección, como siempre, durante los últimos 12 años, su madre por encima de su esposo, su madre por encima de su hijo, su madre por encima de todo. ¿Quieres que me vaya? Quiero que averigües si puedes ser parte de esta familia sin atacar constantemente a mi madre, defendí a nuestro hijo, eso no es atacar, lo es para ella, lo es para mí. ¿Sabes qué dijo después de que te fuiste? Lloró Jack, de verdad lloró, dijo que estaba intentando ser una buena abuela y que tú la hiciste sentir como un monstruo. Me reí con un sonido amargo, sin humor alguno, está llorando porque por primera vez en 12 años alguien se enfrentó a ella, eso no es ser una víctima, eso es rendir cuentas. Vete, dijo Lauren en voz baja, Lauren, dije yo, vete, haz una maleta y quédate en otro sitio, ahora mismo ni siquiera puedo mirarte. Me quedé allí suspendido en ese momento intentando encontrar palabras que nos sacaran de ese borde, pero al mirar su rostro, la frialdad en sus ojos, me di cuenta de que no había palabras correctas, esto se había estado acumulando durante 12 años, esta noche solo fue cuando finalmente se rompió. Está bien, me iré, pero no voy a dejar a Danny aquí, no puedes simplemente llevártelo, mírame. Subí las escaleras, Danny estaba sentado en su cama completamente vestido, claramente había escuchado cada palabra, su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Levantó la vista cuando entré con una expresión de resignación que me rompió el corazón otra vez, empaca algo de ropa campeón, nos quedaremos en otro sitio unos días. ¿Tú y mamá se van a divorciar? Pregunta directa de un niño de 9 años que acababa de ver a su familia implosionar, no lo sé todavía. Pero ahora mismo necesitamos espacio el uno del otro y necesito asegurarme de que estés en un lugar seguro, la casa de la abuela no se siente segura, sé que esta casa tampoco se siente segura ahora. Empacamos rápido, ropa para semanas, sus libros favoritos, el perro de peluche que fingía que ya no necesitaba pero con el que aún dormía. Tomé algunas de mis cosas del dormitorio mientras Lauren estaba en el pasillo observando con los brazos cruzados, expresión ilegible. ¿A dónde vas? Preguntó cuando nos dirigíamos a la puerta, a un motel por esta noche, después ya lo resolveré, esto es ridículo, está siendo absolutamente ridículo. Me giré en la puerta con la mano de Danny en la mía, no, por primera vez en 12 años estoy siendo un padre, eso es todo lo que estoy siendo. Salimos a la noche de diciembre, la temperatura había bajado, empezaba a nevar, Danny se subió a la camioneta sin quejarse, se abrochó el cinturón y miró al frente mientras arrancaba el motor. Al salir del camino de entrada miré por el retrovisor, Lauren estaba recortada en la puerta con el teléfono ya en la oreja llamando a su madre, sin duda obteniendo su versión validada, siendo convencida de que yo era el malo, el ciclo continuando sin mí allí para seguir soportándolo. El pan regen no era gran cosa, pero estaba limpio, conseguimos una habitación con 2 camas, llevamos las bolsas adentro, el lugar olía a limpiador industrial y alfombra vieja, pero estaba caliente y la puerta se cerraba con llave, y ahora mismo eso era suficiente. Danny se sentó en una de las camas viéndose pequeño y perdido, saqué mi teléfono y pedí pizza de Ginos, el único lugar abierto en la noche de Navidad, mientras esperábamos la entrega llamé a mi hermana en Minnesota, contestó al segundo timbrazo, Jack, son casi las 10 en Navidad, ¿qué pasa? Le di la versión abreviada manteniendo la voz baja para que Danny no oyera todos los detalles, cuando terminé hubo una larga pausa, ya era hora, dijo, por fin, llevaba años esperando que por fin te enfrentaras a esa mujer, mamá y yo hablamos de ello siempre que no está cerca, podíamos ver lo que estaba haciendo, lo que les estaba haciendo a ti y a Danny, nunca dijiste nada, habrías escuchado, lo pensé, probablemente no, quizá no, a veces la gente tiene que llegar a las realizaciones por sí sola. ¿Cómo está Danny? Miré a mi hijo que cambiaba de canal en la televisión sin prestar realmente atención a nada, sacudido, triste, pero va a estar bien, y pregúntame en unos días. Hablamos unos minutos más antes de colgar, llegó la pizza y Danny y yo comimos sentados en las camas del motel viendo una película animada que a ninguno de los dos nos importaba realmente. Cuando finalmente se quedó dormido me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia el estacionamiento, mi teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de Lauren, llamadas de números que no reconocía. Probablemente Patricia o Cal usando teléfonos diferentes para lograr comunicarse, ignoré todos, lo que tuvieran que decir podía esperar hasta la mañana, mañana tendría que encontrar una vivienda de verdad, mañana tendría que llamar a un abogado, mañana tendría que empezar a tomar las decisiones difíciles que vienen con una separación y posiblemente un divorcio, pero esta noche solo necesitaba sentarme en esa habitación tranquila del motel y dejar que la realidad se asentara, había roto mi matrimonio o quizá el matrimonio llevaba años roto y yo por fin había dejado de fingir lo contrario, de cualquier forma no había marcha atrás. Alrededor de las 2 de la madrugada por fin me metí en la cama, Danny se había pasado a mi cama en algún momento, acurrucado contra mi costado como solía hacer cuando era pequeño. Puse un brazo alrededor de él y cerré los ojos, mañana traería consecuencias, conflicto, la realidad desordenada de desenredar una vida que había pasado 12 años construyendo, pero esta noche mi hijo estaba a salvo, eso era lo que importaba, eso era lo único que importaba.
2 días después me senté frente a David Warren, abogado de familia, cuya oficina estaba en el centro, encima de la vieja ferretería. Un amigo de la iglesia me lo había recomendado. Dijo que era bueno y honesto y que no intentaría desplumarme. David tendría unos 55 años, canoso, con una presencia tranquila que te hacía sentir que quizá las cosas realmente saldrían bien. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme, tomando notas ocasionales en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y se recostó. Primera pregunta, ¿quieres salvar tu matrimonio? Llevaba 2 días haciéndome esa misma pregunta sin parar. Quiero que mi esposa elija a nuestro hijo por encima de su madre. Quiero que vea lo tóxica que es su familia. Quiero que proteja a Danny en lugar de lanzarlo a los lobos. Pero me quedé callado. ¿Pero tú no crees que lo haga? No, no lo creo. David asintió lentamente. Entonces tenemos que hablar de la custodia. Actualmente estás en un motel con tu hijo. Eso no es sostenible a largo plazo. Como ha estado Lauren desde que te fuiste, ha llamado quizá unas 20 veces. Ha dejado una docena de mensajes de voz. La mayoría están llenos de enojo. Algunos intentan negociar que vuelva. Quiere que me disculpe con su madre. ¿Lo vas a hacer? No, ni hablar. Bien, no lo hagas. David sacó un blog nuevo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero vas a solicitar una separación legal con una petición de custodia primaria temporal. Eso establece un arreglo formal y protege tu posición. Segundo, empiezas a documentar todo, cada interacción con Patricia, cada vez que Lauren elige a su madre por encima del bienestar de Danny, cada incidente que muestre daño emocional. No tengo mucha documentación hasta ahora. Entonces empezamos a reunirla desde ya. Mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos. Si Patricia dice algo inapropiado, escríbelo de inmediato con fecha y hora. Si Danny te cuenta algo que ocurrió, escríbelo también. David se inclinó hacia adelante. Necesito que entiendas algo. Esto se va a poner feo. Patricia suena como alguien que no caerá sin pelear. Pondrá a Lauren aún más en tu contra. Te pintarán como inestable, controlador, intentando aislar a Danny de su familia. ¿Puedes manejar eso por Danny? Sí, puedo manejar lo que sea que me lancen. Bien, porque estamos a punto de averiguarlo. Los siguientes 3 meses fueron exactamente tan feos como David predijo. Lauren presentó contramociones. Patricia contrató a su propio abogado para luchar por derechos de visita como abuela. Me pintaron como inestable, controlador, usando a Danny como arma en alguna vendetta contra Patricia. Ella dijo que yo había exagerado un incidente menor y que estaba intentando aislar a mi hijo de su familia, pero yo tenía documentación. Cada mensaje donde Lauren priorizaba a su madre por encima de Danny. Cada mensaje de voz donde Patricia hacía comentarios agresivos, declaraciones de la maestra de Danny sobre cambios en su comportamiento, registros que mostraban cómo su confianza había recibido golpes después de las visitas de Patricia. El tribunal ordenó una evaluación de custodia. Una mujer llamada Ellen de Servicios Familiares nos entrevistó a todos por separado, pasó tiempo con Danny, observó visitas, habló con maestros y con personas que nos conocían. Su informe fue devastador para Lauren y Patricia. Señaló el patrón de manipulación emocional, la manera en que Patricia usaba la crítica disfrazada de preocupación, como Lauren fallaba sistemáticamente en proteger a Danny de ello. El incidente de la cena de Navidad fue solo el ejemplo más evidente de una dinámica que llevaba años perjudicando a Danny. La audiencia de custodia temporal fue intensa. Lauren lloró en el estrado. Patricia interpretó a la víctima a la perfección, hablando de cuánto amaba a su nieto y de cómo yo se lo estaba quitando por despecho. Pero la jueza Morrison no se lo creyó. La principal preocupación de este tribunal es el bienestar del menor, dijo mirando a Lauren y a Patricia por encima de sus gafas de lectura. Y la evidencia sugiere que la exposición al comportamiento de la señora Banner ha sido perjudicial para él. Desarrollo emocional de este niño. El señor Raleigh mantendrá la custodia física primaria. La señora Raleigh tendrá visitas supervisadas mientras se realizan evaluaciones adicionales. Lauren parecía haber recibido una bofetada. El rostro de Patricia se puso rojo de rabia. Presentaron una apelación de inmediato, pero David dijo que no llegaría a ninguna parte. Los meses siguientes fueron un ciclo de fechas judiciales y visitas supervisadas. Lauren veía a Danny 2 veces por semana en un centro de servicios familiares con un supervisor presente. Al principio las visitas iban bien. Danny estaba contento de ver a su madre. Jugaban, hablaban, incluso reían a veces. Pero luego Patricia apareció en la 4ª visita. No entró, solo esperó en el estacionamiento. Pero Danny vio su coche. Vio la manera en que Lauren miraba constantemente hacia la ventana. Distraída y ansiosa, el supervisor lo anotó en su informe. En la siguiente visita Patricia entró, se quedó en la sala de espera, técnicamente separada de la visita, pero su presencia pesaba. Danny se volvió retraído, callado, daba respuestas cortas. El supervisor terminó la visita antes de tiempo y recomendó que Patricia no estuviera en las instalaciones durante futuras visitas. Después de eso las cosas mejoraron, pero el daño ya estaba hecho. Danny había empezado a asociar ver a su madre con la ansiedad de encontrarse con su abuela, empezó a temer las visitas aunque amaba a su mamá.
Luego, en marzo, Lauren violó la orden judicial, recogió a Danny para una visita supervisada pero condujo directamente a la casa de Patricia en lugar del centro de servicios familiares, lo mantuvo allí durante 6 horas. No contestó el teléfono cuando llamé, cuando finalmente lo trajo de vuelta Danny estaba temblando y pálido. Patricia había pasado toda la visita diciéndole que yo había envenenado a todos contra ella, que ella era la verdadera víctima, que yo estaba destruyendo a su familia y que si Danny realmente amaba a su madre le diría al juez que quería vivir con ella. Llamé a David de inmediato, presentamos una moción de emergencia ese mismo día, la audiencia fue breve, la jueza Morrison estaba furiosa, señora Raleigh, usted violó una orden directa del tribunal, llevó a su hijo precisamente al entorno que este tribunal determinó que era perjudicial para él, lo expuso a la persona con la que dijimos específicamente que no debía estar a solas, ¿puede explicar su razonamiento? Lauren, más pequeña y derrotada de lo que jamás la había visto, dijo en voz baja, mi madre estaba en crisis, necesitaba ver a su nieto, pensé que una visita no haría daño, si hizo daño, su hijo tuvo pesadillas durante 3 noches después, su madre utilizó esa visita para manipularlo, para intentar ponerlo en contra de su padre, eso es exactamente lo que este tribunal intentaba evitar. La jueza Morrison redujo las visitas de Lauren a una vez por semana, todavía supervisadas, y dejó claro que cualquier violación adicional resultaría en la suspensión completa a la espera de la audiencia final. Al salir de esa audiencia vi a Lauren y a Patricia en el estacionamiento. Patricia estaba regañando a su hija, culpándola por no luchar lo suficiente, por no ser lo bastante fuerte, por dejarme ganar, y Lauren solo estaba allí soportándolo, como lo había hecho toda su vida, casi sentí lástima por ella, casi. La audiencia final en abril fue anticlimática comparada con todo lo anterior, la evidencia era abrumadora, el informe final de Ellen recomendó que yo mantuviera la custodia primaria con visitas no supervisadas para Lauren, pero con límites estrictos respecto a la participación de Patricia. La orden final de la jueza Morrison fue clara, yo tendría la custodia física primaria, Lauren podría tener visitas no supervisadas, Patricia solo podría ver a Danny durante periodos supervisados específicos. Una vez al mes, todo sería revisado en 6 meses. El divorcio se finalizó el mismo día, 12 años de matrimonio terminaron con la firma de un juez. Al salir de ese juzgado por última vez me sentí más ligero de lo que me había sentido en años, no exactamente feliz, todavía no, pero libre. El peso de las expectativas de Patricia, de las lealtades divididas de Lauren, de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, todo eso finalmente se había ido. 6 meses después la audiencia de revisión fue sin problemas, Danny estaba prosperando, feliz, confiado de formas que nunca antes había sido, el tribunal hizo permanente el acuerdo de custodia, Lauren y yo ahora somos cordiales, no amigos pero tampoco enemigos, ella ve a Danny con regularidad según un horario que funciona para todos, está aprendiendo a poner límites a su madre aunque va despacio. Patricia intentó impugnar la orden de visitas supervisadas 2 veces más y en ambas el tribunal la rechazó. Danny está increíble, se unió al club de ciencias en la escuela, hizo buenos amigos, dejó de disculparse por existir, el niño que antes se encogía cuando alguien lo criticaba ahora se defiende, pone límites, le dice a la gente cuando algo le molesta, eso es lo que pasa cuando le enseñas a un niño que importa, que sus sentimientos son válidos, que defenderse no es egoísta, es necesario. En cuanto a mí, el taller va mejor que nunca, tengo un gran equipo, alquilé una casa decente cerca del lago, que se siente como un hogar, la vida es simple, tranquila, exactamente lo que los dos necesitábamos.